Muy buenas noches, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta. La sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza es la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Queridos amigos, yo sé que seguramente estarán saturados desde la noche de anoche con la información sobre la desgraciada circunstancia que está viviendo el pueblo ecuatoriano, la democracia ecuatoriana, a raíz del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Colega nuestro, periodista, un hombre bastante joven aún, un hombre que, les confieso, yo desconocía de su carrera y de su condición de dirigente político hasta hace 3, 4 días, porque me sorprendió escuchar un sonido en una emisora hermana con unas declaraciones del señor Villavicencio. El señor dijo en esas declaraciones: yo no soy xenófobo, pero ciertamente nuestra responsabilidad con el pueblo ecuatoriano es ubicar, no permitir el ingreso a nuestro país de personas que tengan una carrera criminal. Esa es nuestra responsabilidad. Ahora, yo no voy a pedir papelitos, dijo él, y eso fue lo que me llamó la atención. Yo no voy a pedir papelitos, yo no voy a pedir cartas de antecedentes penales, porque apenas yo pida eso, va a surgir un mercado negro, van a surgir unos vivos, van a surgir unos estafadores produciendo y vendiendo esos papelitos. Así que eso no es lo que yo voy a hacer. Yo voy a pedir asistencia al FBI para que pongamos en línea las bases de datos de la policía ecuatoriana, de la policía colombiana y de la policía venezolana, de tal manera de poder tener la biodata en tiempo real de cualquier persona que intente entrar al Ecuador y saber, repito, en tiempo real si esa persona si esa persona está efectivamente incursa en algún delito, o si por el contrario es una persona que simplemente es un migrante honesto. Eso lo dijo el señor Fernando Villavicencio. Luego le preguntaron, bueno, eso es con los migrantes, con la gente que puede venir de fuera, se comprende. Pero, ¿qué ocurre con los mafiosos? ¿Qué ocurre con los corruptos? Y dijo una cosa igual de interesante el señor Villavicencio. Dijo, bueno, simplemente hay que seguir el dinero, ¿no? Si usted los escucha, todos dicen que son honestísimos, todos dicen que son uno más honesto que el otro. Yo lo que voy a hacer es que voy a buscar la data de todas las mansiones que se han construido en el país en los últimos 10 años. Y vamos a averiguar de dónde viene ese dinero. De esa forma vamos a discriminar aquello que sea lavado de dólares, lavado de dinero, y lo que sean construcciones legítimas. Y luego explicó, porque es que aquí hay mucha gente, ¿no?, que los lunes llegan acá a Quito a darse golpes de pecho y a darle vivas al Che Guevara, pero luego el viernes se van a Miami para bañarse en la piscina de la quinta, de la mansión de un narcotraficante. Eso lo dijo Fernando Villavicencio y 3, 4 días después lo asesinaron. ¿Por qué les refiero esto? Bueno, porque es que nosotros los venezolanos tenemos que intentar aprender de todo lo que esté pasando en nuestra región, en
nuestra inmediatez e incluso en el mundo. No podemos cometer el error de tratar de interpretar todo lo que pasa desde nuestro ombligo, desde nuestra realidad parroquial. Eso es un error. Al contrario, lo que tenemos que hacer es tratar de aprender de lo que ocurre en el exterior y ver de qué manera podemos nosotros tomar previsiones frente a eso. Porque nuestro proceso político, nuestro proceso económico, nuestro proceso social es extremadamente complicado. Es más complicado que lo que está viviendo Ecuador, me atrevo a decir. Más complicado que lo que está viviendo Colombia, me atrevo a decir. Más complicado que lo que está viviendo, por supuesto, Chile o Brasil. Eso es obvio. Pero hablo de Ecuador porque está en esta situación de crisis. Hablo de Colombia porque es un país que tiene 50 años en guerra. Y yo creo que nosotros podemos afirmar en forma totalmente responsable que la situación venezolana es más delicada, más grave, cuidado si no peor, que lo que está pasando en Colombia y en Ecuador. ¿Por qué? ¿Son acaso ganas nuestras de ser alarmistas? No. Es un análisis frío, desapasionado de lo que ocurre y una previsión responsable de lo que pudiera ocurrir. ¿Qué está pasando en Ecuador? En Ecuador hay un proceso político que tiene algunas claves de similitud con lo nuestro. Allí un gobierno que se dice izquierdista, se decía izquierdista, pero que le encantaba el dinero, sobre todo el dinero venezolano, hay que decirlo, sobre todo el dinero venezolano. Bueno, incurrió en muchísima demagogia y en severos actos de corrupción. Y se dividió. Cuando el señor Correa sale del poder, cree que deja todo atado y bien atado, porque impuso la candidatura de quien él creía que iba a ser su muy fiel seguidor, su muy fiel continuador, el señor Lenín Moreno. Solo que Lenín Moreno se le volteó y se le dividió el movimiento. Y Lenín Moreno dijo, no, yo no puedo seguir apañando tanta irresponsabilidad y tanta corrupción. Y empezaron a destaparse las ollas. Y el señor Correa se transformó en fugitivo de la justicia, en reo de la justicia ecuatoriana y en emigrante forzado. Eso fue lo que pasó. Se divide eso, se divide ese movimiento y un gobierno ciertamente conservador, ciertamente de derecha, presidido por el señor Guillermo Lasso, a quien yo tuve el gusto de conocer, bueno, intenta sacar adelante ese país, sacar adelante esa economía y sacar adelante sobre todo aquella fractura emocional y social que allí se había producido. Con muchísima dificultad. Y descubren en ese momento que los factores fundamentales de poder no estaban en la institucionalidad ecuatoriana dirigida por el presidente Guillermo Lasso. No estaban tampoco en el llamado poder de calle que desea tener el correísmo. No. Un poder fundamental lo tenía el AMPA, el narcotráfico. El AMPA local con estrechas relaciones, con estrechas vinculaciones, nada más y nada menos que con los carteles de la droga de México, los más violentos y los mejor organizados del planeta, después que pasó lo que pasó con los carteles colombianos. Eso fue lo que se descubrió en un momento determinado. La sociedad ecuatoriana trató de reaccionar y la candidatura de Fernando Villavicencio fue una de las formas de reacción frente a esa realidad terrible, frente a esa realidad horrenda. ¿Qué ocurrió? Bueno, lo que ya ustedes vieron. Fue asesinado al peor estilo de la mafia. 3 tiros en la cabeza le dieron al dirigente político y periodista Fernando Villavicencio. Pero más allá de eso, quizás muchos de ustedes no lo recuerdan, quizás algunos ni siquiera lo supieron porque son demasiado jóvenes, pero cuando hace décadas mataron a John Fitzgerald Kennedy, a John F. Kennedy, al presidente norteamericano en ejercicio John F. Kennedy, cuando lo mataron allá en Dallas, Texas,
Bueno, fue acusado de haber cometido ese horrendo crimen un sujeto denominado Lee Harvey Oswald. Y a Lee Harvey Oswald lo asesinaron. Llevándolo para el tribunal salió un sujeto, conocido gángster, conocido sujeto vinculado a la mafia, llamado Jack Ruby, y mató al asesino del presidente Kennedy. Poco después saldría otro matón y asesinó a Jack Ruby. La mafia no dejando cabos sueltos, matando a todo el que pudiera decir, sí, a mí me contrató fulano de tal. Bueno, eso es lo que acaba de pasar en Ecuador décadas después. Bueno, esto que les estoy contando, esto que les estoy diciendo es historia, no me crean. Googleenlo. ¿Quién mató a John F. Kennedy? ¿Quién mató a Lee Harvey Oswald? ¿Quién mató a Jack Ruby? Googleenlo. Yo no creía que eso era historia pasada. Bueno, acaba de ocurrir de nuevo. Y aquí cerquitica, en Ecuador. Acaba de pasar de nuevo. Asesinaron a un candidato presidencial y asesinaron al asesino. En ese país polarizado en lo político y, por cierto, con un impacto terrible por lo que es el poder de la AMPA organizada y del narcotráfico. Similitudes. Es posible, pero casualidades no. Cuando son las 8:17, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Publicidad y volvemos. En La Voz de América somos tu fuente de información. Ingresa desde tu móvil o laptop a vozdeamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. En redes sociales informamos cada instante. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. Voz de América, Washington. Vozdeamerica.com. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Ciertamente acabo de decir con toda responsabilidad que puede haber similitudes, más no coincidencias, entre este drama ecuatoriano y la situación compleja, difícil que estamos enfrentando los venezolanos. ¿Cuáles serían esas similitudes? Bueno, un país con una altísima polarización política. ¡Altísima! Así como se expresa el señor Lasso, el presidente Lasso, del expresidente Correa, así como se expresa el expresidente Correa del señor Lasso. Bueno, así ocurren cosas, así escucha uno cosas absolutamente lamentables, absolutamente desgraciadas acá en Venezuela. Tú escuchas a personajes como el señor Diosdado Cabello diciendo: aquí no van a regresar más nunca, ni por las buenas ni por las malas, ni con los votos ni como sea. Es decir, el tipo se echa al coleto la Constitución, la alternabilidad, la democracia, todas las formas posibles de democracia, tanto la democracia burguesa, como dicen ellos, como la democracia popular, que mientan. Todas las formas posibles de democracia se las echa porque de repente un tipo con ínfulas dice: no, yo me quedo aquí en el poder pase lo que pase. Es decir, así no lo quiera la gente. Yo me quedo aquí. También uno escucha en sectores de oposición a gente que no plantea que este es un debate entre propuestas políticas, entre proyectos políticos, entre doctrinas políticas, entre dos formas de ver el mundo o diversas formas de ver el mundo, sino que plantean la lucha política como que si fuera una comiquita, como que si fuera una película de Marvel, ¿no? Los buenos contra los malos malísimos contra los buenos buenísimos. Dicen: esto es una pelea existencial, esto es el bien contra el mal. Y por supuesto, quien dice eso presume que el bueno de la partida es él y que lo que está al frente todos son malos. Y usted y yo sabemos que eso no es así.
usted y yo sabemos que la vida, no la política, la vida no es así. Usted y yo sabemos que incluso uno siempre puede ser el malo de un cuento mal echado. Usted y yo sabemos que ese discurso polarizado y polarizante es una trampa, es una mentira. Lo diga el gobierno o lo diga la oposición. Y generalmente es una excusa para no hacer cada uno su trabajo. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque es que el gobierno lo demuestra todos los días. El gobierno dice, no, yo no soy un gobierno, soy una revolución. Yo no tengo tiempo para estar arreglando calles, para estar recogiendo la basura, para estar pintando las fachadas o para hacer cosas tan baladíes, ¿no? Como que funcionen las escuelas o que funcionen los hospitales. No, yo estoy construyendo el socialismo del siglo XXI, construyendo el hombre nuevo. Y aquel ya habladera de paja. ¿Ves? Pero lo mismo pasa con cierta oposición, que debería estar haciendo un seguimiento riguroso de lo que el gobierno hace y deja de hacer, para denunciarlo y para proponer alternativas. Y tendría que estar en la base de la sociedad, allí, en la base de la vida real, luchando con la gente por sus razones, por sus derechos. En vez de estar hablando paja de los clubs, por ejemplo, tendría que estar al lado de todos esos chavistas que están en los clubs, pasando roncha porque los roban. Allí tendría que estar la oposición. No hablando pistoladas por las redes sociales, sino codo a codo con la gente, sudando la gota gorda con la gente. Bueno, es que no es poca cosa, hermano querido. Te pongo dos ejemplos rapidito. Métase usted en Google, métase usted en cualquier buscador y ponga las siguientes palabras: Peleas Club Venezuela, y va a encontrar como 30 ejemplos en Maracaibo, en Los Teques, en Caracas, en Cumaná, en cualquier cantidad de sitios, de gente cayéndose a golpes, matándose, porque le negaron la bolsa, porque le quitaron la bolsa, porque le saquearon la bolsa, porque le llegó sin aceite, porque le llegó sin sardina. Métanse. A ese nivel desgraciado nos ha llevado este gobierno. Pero eso para la oposición no es motivo de trabajo, de denuncia, de pelea. Están demasiado ocupados, más bien peleándose entre ellos y compitiendo entre ellos. ¿Ves? Métase en Google o en cualquier buscador y ponga explosión bombona de gas Venezuela. Y va a encontrar páginas y páginas y páginas de noticias, de eventos desgraciados donde bombonas estallaron en ranchos, en casas, en apartamentos, en negocios. Porque resulta que ahora no existe pues el negocio privado que era bien llevado, tipo Vengas, tipo cualquiera de las empresas que antes se encargaba de hacer ese negocio. No existe. Ahora existe una cosa llamada PDVSA Gas Comunal, que, bueno, distribuye unas bombonas mal mantenidas, mal llenadas, con válvulas en mal estado, y la cosa explota a cada rato. Pero no me crea, hágalo. Póngalo al buscador. Bombona, gas comunal, explosión Venezuela. Hágalo. Entonces, repito, tenemos un gobierno que no gobierna porque está haciendo una revolución. Ellos no son un gobierno normal, son una revolución. Y tenemos una oposición que no hace su trabajo porque ellos no son una oposición normal. Ellos son defensores de la democracia. Entonces, en un país tan absurdamente polarizado, de esa manera, tenemos por otro lado un peso demasiado grande y creciente de las diversas formas del AMPA. Digo las diversas formas del AMPA porque en efecto el AMPA ahora es un monstruo de 1000 cabezas, ¿no? Antes uno decía, bueno, fulanito de tal es ampón. Ahora no, ahora hay AMPA de civil, hay AMPA con uniforme, hay AMPA con diversos uniformes, porque hay AMPA con uniforme normal, ¿no? De policía o de militar, ¿no? Pero también hay AMPA con uniforme de grupos guerrilleros. Es más, ahora hay AMPA de bandas, de megabandas,
que utilizan uniforme paramilitar. ¿Qué tal? Todo eso está ocurriendo. Y no crea, no estoy hablando de la frontera, no estoy hablando de Apure, no estoy hablando de Amazonas, no estoy hablando del sur de Bolívar, no estoy hablando del Táchira, no estoy hablando del Catatumbo en el Zulia. No, estoy hablando del corazón del país. Estoy hablando de Guárico, del corazón del país. Estoy hablando de Aragua, donde nació el tren de Aragua. Estoy hablando, bueno, de la pobreza urbana y de la pobreza rural. Según una organización llamada Inside Crime, en 20 de los 23 estados hay presencia de grupos organizados paramilitares, de grupos armados no estatales en Venezuela. ¿Se da cuenta entonces que no es tan diferente la desgraciada situación del Ecuador polarizado con fuerte impacto del AMPA local y extranjera a nuestra situación de país extremadamente polarizado también, ¿no? Y con una presencia todopoderosa del AMPA, tanto local como extranjera? ¿Se da cuenta? Entonces tenemos que esperar que empiecen a ocurrir las desgracias para reaccionar. En estos días un sujeto, gobernador del estado no sé qué cosa, por allá por los Andes, ¿no? Se le ocurrió, pensó que se estaba luciendo, que era un macho, que era, no sé, un charro, ¿no? Pensó que estaba haciendo una gracia. Cuando dijo, si aquí, pues por aquí aparece María Corina Machado, le entraremos a coñazos. Discúlpenme la expresión, estoy utilizando la palabra exacta que ese sujeto utilizó, fue grabado, el video circuló ampliamente y la prensa lo reseñó. ¿Me entiendes? Hoy, chico, hoy estaba en Tucupita Enrique Capriles y nuevamente fue objeto de una agresión brutal. Y el propio Capriles dijo, bueno, ¿qué es lo que quiere el gobierno? ¿Repetir aquí lo que pasó en Ecuador? Y yo lo repito, ¿qué es lo que quieren? Es que no se están dando cuenta que la violencia es un camino que tú sabes cómo empieza, pero no cómo termina. Uno se puede estar cayendo a golpes, mira, hasta que estás en tercer, cuarto grado de la escuela primaria. Después de eso, después que tú pisas el sexto grado, tú tienes que pensar dos veces. Porque cualquier pelea puede terminar con alguien fuera de este mundo. Y eso pasa en la escuela, pasa en el liceo, pasa en la política, pasa en la vida, pasa en la sociedad. ¿Alguien quiere jugar de verdad la carta de la violencia? Ahí está Ecuador. Pero también está Siria, pero también está Libia, pero también está Ucrania. ¿Estamos mal? Sí. Venezuela está en una situación muy compleja, muy compleja. Yo siento un profundo dolor por mis compatriotas que tienen 18, 25, 39 años, 42 años. Porque ellos solo conocen de oídas la Venezuela próspera, que fue vanguardia de la modernidad en América Latina. Solo la conocen de oídas. Yo conozco a un señor a quien su hijo de 30 años le dijo, papá, yo quisiera vivir en la Venezuela que tú me cuentas. Es para ese país para el que yo me quisiera mudar. Sí, Venezuela está mal, pero que nadie lo dude. Podemos estar mucho peor, si los políticos siguen teniendo más amor al poder que amor al país, ¿no? Y si por llegar al poder, por cierto, pues después no sabe qué hace con él. Fíjense ustedes, Chávez, aquel tiempazo conspirando, según los cuentos que él echa, ¿no? Que él echó y que fueron transcritos y hay libros. Aquel tiempazo conspirando a llegar al poder. 2 golpes de Estado. 2. 4 de febrero y 27 de noviembre. 2 golpes de Estado. Aquel muertero. Para después terminar en elecciones, agarrando el poder y poniendo esta torta a caballo. Claro. Porque ¿quién dejó a Maduro allí? ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan de aquella cadena Cursi?
Esta es mi palabra, con aquella seguridad redonda como la luna llena. Voten por Maduro, como la luna llena, pues. Tronco de torta como la luna llena. Tanto luchar por el poder para después de estar allí, y lo único que han hecho es hacer retroceder a Venezuela 50 años. Bueno, pero es que la oposición tampoco puede llenarse la boca mucho, ¿no? Tampoco. 24 años peleando para estar siempre un poquito peor que la vez anterior. Por el amor de Dios. Y encima de eso, encima de todo eso, no se están viendo en el espejo. Bueno, yo los invito. Véanse en el espejo de Ecuador. Véanse en el espejo de Ecuador, que está apenas en el principio del proceso que a Colombia, también nuestra vecina, le costó 50 años de guerra civil. Véanse en esos espejos y por el amor de Dios, dejen de hablar paja y empiecen a comportarse de la manera que este país les exige. Es decir, estén a la altura del dolor y de la esperanza de la gente. Cuando son las 8:31, vamos a la siguiente pausa comercial. Vamos a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Oh. Ya regresamos con La fuerza es la unión. Mucha atención. Radio Rumbo le notifica a sus oyentes que la cuenta de Instagram que fue sancionada ya ha sido recuperada. @Radio Rumbos 670 AM. @Radio Rumbos 670 AM. Notirumbos, el periódico impreso en la radio, con transmisión en tiempo real. Por Instagram, @Radio Rumbo 670 AM. La mejor información para todo el país, con nuestros reporteros en cada estado. Radio Rumbo se crece cada día. Con su programación a nivel nacional. ¡Gigante! Publicidad. Vamos a la playa. Convierte tus fines de semana en unas largas vacaciones. Posada Mansión Georgette. Villas equipadas con cocina, nevera, aire acondicionado. Disfruta de nuestra hermosa piscina abierta a las 24 horas. Posada Mansión Georgette. Calpes, Temuco, Chile. Gran abrazo. Gracias por sintonizarnos. Reservaciones por los teléfonos 0414-303-2476 y 0414-131-3998. Síguenos, @tu Posada Mansión Georgette. Atención, mucha atención. Impresionante. En la Roosevelt, frente al elevado y en el centro comercial Propate y Arquel 2, frente a Factory, se volvieron locos, porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámate ya 633-0819 y aprovecha esa locura que tiene para ti Óptica Martínez y Bolívar. Aprovecha que es por tiempo limitado y ahora tenemos consulta de oftalmología con previa cita y a precios solidarios. Corre la voz. Caracas, visita la farmacia más grande de Latinoamérica, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche, en la avenida principal de La Yaguara, o también en la prolongación de la avenida Rómulo Gallegos, La Urbina, junto a Macro. Podrás encontrar medicinas, productos de cuidado personal, equipos e insumos médicos, área de belleza y deporte a precios jamás vistos. Vive saludable. Radio Rumbos en Caracas, sensacional, la emisora de Venezuela. ¡Gigante! Son las
6:36. Publicidad. Y volvemos. El comunicador popular, Chuo Torrealba, en La Fuerza es la Unión. Conéctate con la Voz de América desde tu móvil o en tu laptop. Escribe vozdeamerica.com y entra a un mundo de información. Vozdeamerica.com. Somos tu fuente de información internacional. Vozdeamerica.com, un mundo de información y una fuente confiable de noticias. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián, de la Voz de América. Ángela González, Voz de América, Nueva York. José Parralete, Voz de América, Miami. Vozdeamerica.com. El comunicador popular, Chuo Torrealba, en La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión y quiero compartir con ustedes un reportaje que elaboró y publicó la alianza de medios conocida como la Alianza Rebelde Investiga. Está El Pitazo, está Runrunes, está Tal Cual Digital. Es una investigación muy delicada sobre lo que ocurre en la Cota 905 tras la muerte del Coqui. De hecho, ese es el titular. Policías extorsionan en la Cota 905 tras la muerte del Coqui. Voy al texto. Un equipo periodístico de la Alianza Rebelde Investiga entró a la Cota 905, un barrio en el suroeste de Caracas que hasta hace 2 años estuvo controlado por una de las megabandas más poderosas del país, y confirmó que hay una nueva estructura criminal que extorsiona, simula delitos y somete a los habitantes. Más de 30 entrevistas con residentes de la zona, expertos y funcionarios revelaron que un contingente de agentes de la Policía Nacional Bolivariana sustituyó a la banda del Coqui en el control criminal de este territorio, que ha sido estratégico para el tráfico de drogas y otros delitos. La Cota 905 está ubicada a menos de 5 kilómetros del Palacio de Miraflores, muy cerca del Comando de la Guardia Nacional Bolivariana, de la sede de la Policía del Municipio Libertador y de una de las dependencias del SEBIN. Sin embargo, esta zona estuvo desde el año 2015 hasta 2021 bajo el dominio del grupo delictivo liderado por Carlos Luis Rebete, alias El Coqui. Luego del desmantelamiento de la megabanda, los policías se instalaron en el barrio para, supuestamente, devolver la seguridad a sus habitantes. Pero en lugar de llevar paz y tranquilidad, implementaron una red de extorsión que somete a habitantes, visitantes y comerciantes. Así lo revela este reportaje. Testigos y víctimas describieron que, imponiendo su autoridad, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana se apoderaron de todo el territorio, no solo para mantener a raya al remanente de delincuentes que pudiera quedar de la banda del Coqui. La investigación realizada por la Alianza de Medios integrada por El Pitazo, Runrunes y Tal Cual Digital, junto a la organización periodística Conectas, con el apoyo de Invisibles, revela que uniformados definieron un patrón para quitar dinero a las personas que pasan por las alcabalas dispuestas en lugares concurridos de la Cota 905. Desde estos sitios detectan a las víctimas, preferiblemente hombres jóvenes, luego les hacen requisas y, según las personas consultadas, colocan porciones de droga en los bolsillos de los detenidos. Luego trasladan a estas personas a los módulos improvisados o las montan en patrullas mientras las obligan a comunicarse con su familia para pedirles dinero. De lo contrario, las implican en delitos y formalizan las detenciones. Las víctimas son privadas de libertad hasta que sus parientes paguen el dinero exigido por los uniformados. Los habitantes de la Cota 905 entrevistados aseguran que viven con miedo y buscan resguardar a sus hijos, pues temen que, como en el pasado, las acciones de la policía estimulen el surgimiento de una nueva organización delictiva que intente frenar los excesos de los cuerpos de seguridad, lo que reactivaría los enfrentamientos de balaceras que parecían haber quedado en el pasado. Esto es, repito, una reseña que hace la gente del Pitazo de este reportaje especial realizado por esta alianza de medios. Les invito respetuosamente a que ubiquen en cada uno de estos medios, repito, Tal Cual Digital, el portal Runrunes y el portal El Pitazo, el texto completo de esta información, de este
ciertamente extenso reportaje. Fueron apoyados además por dos organizaciones periodísticas continentales, una se llama Conectas y otra se llama Invisibles. Otras informaciones de esta noche, de esta tarde, tiene que ver con la audiencia, así dice el titular, audiencia sobre el femicidio de Nazaret Marín será el 16 de agosto. Voy al texto porque, por supuesto, el femicidio es un problema muy rudo, es una tragedia nacional, ¿no? A decirlo claro, no es un problema de las mujeres, no es un problema de las feministas, es un problema del país, ¿no? Ningún país puede salir adelante si discrimina, agrede o peor aún asesina a la mitad de quienes lo integran. Recuerden que la mujer es ciertamente la mitad de nuestra población y, como he dicho siempre, la mitad más emprendedora, la mitad más asertiva. Quiero recordarles que la joven Nazaret Marín era una trabajadora de la medicatura forense. En su asesinato se vieron implicados dos efectivos policiales, dos efectivos del 6CPC, uno de manera directa por haber perpetrado presuntamente el femicidio y otro de manera indirecta por haber tratado de encubrir al primero. Bueno, resulta que esta audiencia ha sido retrasada ya en tres ocasiones, y además se practicó una segunda autopsia que de alguna manera contradice la primera. Así que hay temor tanto en la defensa como en los familiares de esta dama venezolana víctima de este crimen. Tenemos también, disculpen ustedes, pero ciertamente siempre es delicado, siempre es complicado el funcionamiento de Internet en nuestra ciudad capital y en nuestro país en general, y mucho más complicado es cuando cae un palo de agua más o menos intenso. Quiero compartir con ustedes de inmediato la información que les comenté sobre la agresión de la que fue víctima el candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky. Abrió por fin la información del portal Monitoreamos. En este caso nos dice lo siguiente, su titular: Capriles denunció intento de agresión durante gira en Tucupita del Tamacuro. El precandidato de Primero Justicia a la primaria, Enrique Capriles Radonsky, denunció este jueves un nuevo intento de agresión por parte de chavistas violentos. El incidente ocurrió, estoy leyendo textual, yo lo hubiera redactado distinto. Yo no creo que quienes perpetran estos intentos de agresión sean chavistas, simplemente. No creo que sean militantes de base del oficialismo. Creo que son gente mandada. Creo que son gente que cobra por esto. Creo que son mercenarios de la violencia. Es distinto. Pero bueno, esta es la expresión utilizada por los colegas de Monitoreamos, a quienes respetamos, por supuesto, muchísimo. Repito el párrafo. El precandidato de Primero Justicia a la primaria, Enrique Capriles Radonsky, denunció este jueves un nuevo intento de agresión por parte de chavistas violentos. El incidente ocurrió durante una gira por Tucupita, capital del estado del Tamacuro, donde un grupo de personas vestidas de rojo agredió al equipo que acompañaba a Capriles. En un video divulgado en las redes sociales se observa cómo el dirigente de Primero Justicia, Tomás Guanipa, huye de los agresores y se refugia en una camioneta. ¿Será que Maduro ha ordenado a funcionarios que trabajan para el Estado replicar lo ocurrido en las últimas horas en Ecuador? Venezuela necesita soluciones, expresó Capriles tras lo sucedido. Preocupante situación y ciertamente la referencia a la trágica situación del Ecuador no deja lugar a dudas. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con la recta final aquí en La Fuerza es la Unión.
Publicidad. Y volvemos. Ingresa desde tu móvil o laptop a vozdeamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró de Martín Rodríguez, Voz de América. En redes sociales informamos a cada instante. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián, de la Voz de América. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión y quiero hacer un comentario sobre la situación que vive la Cruz Roja venezolana. Como ya sabe todo el mundo, se produjo una intervención de esta muy importante organización por parte del Tribunal Supremo de Justicia, que en un país como el nuestro, donde es, ¿cómo decirlo?, donde es muy limitada la autonomía y la separación de los poderes, es decir, un país donde, por ejemplo, cuando se inaugura el Año Nuevo Judicial, los jueces con toga y birrete empiezan a gritar "UA, Chávez no se va" y otras linduras por el estilo. Ustedes comprenderán pues que en un país como este el tema de que la intervención la haga el Tribunal Supremo de Justicia y no el DGCIN es simplemente un tema, digamos, absolutamente formal. Pero bueno, se produce la intervención, se produce además de una manera, hay que decirlo, inteligente por parte del gobierno, porque colocan en primera fila de los interventores a figuras no vinculadas con el oficialismo, a figuras que han estado o bien vinculadas a la oposición o bien vinculadas a gremios que han tenido posturas críticas frente al gobierno. Designan al señor Ricardo Cusano como presidente de la Junta Interventora y este a su vez designa a una serie de personas, a vicerrectora administrativa de la UCB, al presidente de Ron Santa Teresa, etc. Lo cual le da un ropaje distinto a la intervención. Si ya el hecho de que lo haya decretado el Tribunal Supremo de Justicia y no una instancia administrativa del gobierno le da un barniz judicial, el colocar a estas figuras le da un ropaje civil, ¿no?, más allá de lo judicial administrativo. Luego llegó a Venezuela una delegación de la Cruz Roja Internacional con un primer comunicado diciendo que estaban muy preocupados por la intervención, que los principios de la acción humanitaria que practica la Cruz Roja venezolana son neutralidad, independencia, y que esos principios no deben ser vulnerados por una subordinación de la Cruz Roja a los dictados de ningún gobierno. Palabras más, palabras menos, eso fue lo que dijo ese primer comunicado de la Cruz Roja Internacional emitido desde Ginebra. Es de esperarse que al final de la presencia en nuestro país de la delegación de la Cruz Roja Internacional emitan también un boletín de salida. Y este pudiera o no, repito, pudiera o no coincidir con el tono crítico del primer comunicado. Yo lo que sí quiero dejar con absoluta claridad, ya que he entrevistado a muchísima gente sobre este tema, quiero dejar con absoluta claridad mi posición como ciudadano, como comunicador popular, como activista de base, como demócrata, frente a esto. Yo no soy de los que respiró aliviado cuando el comunicado de la Cruz Roja Internacional coincidió con la inquietud, las aprehensiones, las condenas que había hecho el Radar de los Barrios, el Foro Cívico, Provea, Acceso a la Justicia, es decir, las organizaciones más representativas de la sociedad civil venezolana. No, yo no respiré aliviado, yo no me sentí apoyado porque
ese primer comunicado de la Cruz Roja coincidiera con nosotros. Yo creo que la Cruz Roja Internacional, en tanto que organismo internacional que tiene que tener a juro un nivel de relación con los gobiernos, porque recuerden, la Cruz Roja no es una ONG cualquiera. La Cruz Roja es una organización que tiene que construir y mantener un nexo con el gobierno, con los gobiernos, porque su trabajo es desempeñar un rol auxiliar a servicios públicos fundamentales, al servicio de salud, que es un servicio público clave, ¿me entiende? Entonces, es perfectamente previsible, ¿no?, que en su comunicado final pudiera coincidir o no, repito, con el tono crítico del primer comunicado. Pero la posición de nosotros como venezolanos, la posición de nosotros como activistas de la sociedad civil, la posición de nosotros como demócratas, como venezolanos de a pie, tiene que ser siempre de rechazo a la utilización de las herramientas del Estado para sojuzgar y someter a las organizaciones independientes. Así como rechazamos el que se utilizara el Tribunal Supremo de Justicia para dividir a los partidos, para desconocer a los partidos, para despojar a los partidos de sus direcciones, de sus símbolos, de sus tarjetas. Así como hemos rechazado una y otra vez que se utilicen las instancias jurisdiccionales, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Supremo de Justicia, para impedir o torcer o eliminar las elecciones en las universidades, en los gremios, en los sindicatos. Así como hemos rechazado siempre eso, rechazamos la intervención de la Cruz Roja venezolana. ¿Eso quiere decir que nosotros nos solidarizamos con el grupo que estuvo dirigiendo eso durante casi 40 años? No. Si allí hubo irregularidades, que quienes las cometieron se han sometido a la justicia. Tienen nombre y apellido. Tienen cédula de identidad. Que procedan. Pero lo que no puede hacer es que, escudándose en supuestas irregularidades, que si es verdad lo que dice el gobierno, han ocurrido estos 24 años de chavismo, han ocurrido con esas irregularidades allí. Es decir, de alguna manera han ocurrido, se han hecho de la vista gorda, para no hablar de complicidad, en relación a esas irregularidades. Así que si se han cometido, que si se han perpetrado, bueno, que quienes hayan cometido tales irregularidades paguen. Pero eso no puede conducir a la intervención de una organización, de una institución tan valiosa, tan importante y cuya independencia es clave, como lo es la Cruz Roja venezolana. No solamente porque esto abre la puerta para otras irregularidades o para sojuzgar a otras organizaciones, sino porque este hecho fundamental es muy importante, ¿vale? Mire, yo les quiero poner un ejemplo. ¿Qué pasaría mañana si el PSUV cierra sus puertas? ¿Tú crees que alguien va a soltar una lagrimita? No, vale. Acuérdense lo que pasó cuando cerraron el MBR, el Movimiento Quinta República. ¿Alguien salió llorando? No, vale. Porque hay que hacerse siempre una pregunta. ¿A quién le es útil tal organización? ¿Cuáles son los dolientes de esa organización? Nadie. Hay gente que está ahí, bueno, haciendo negocio, buscando trabajo, pidiendo ayuditas, que si le cierran eso, van a buscarla en otro lado. Pero no es que van a decir, ay, Dios santo, oye, ¿qué voy a hacer yo en la vida sin el PSUV? No, vale, eso no existe. Eso no existe. ¿Ve? En cambio, imagínense ustedes al país sin la Cruz Roja. Échenle pierna. Imagínense ustedes al país sin fe y alegría. Ande, intenten hacerlo. Imagínense ustedes al país sin Cáritas. Imagínenselo. Imagínense ustedes al país sin el Hospital JM de los Ríos. ¿Verdad que es distinto? Bueno, porque esas organizaciones sí pueden responder esa pregunta. Tú le preguntas a quién tú le eres útil y la Cruz Roja puede responderlo. Bueno, eso es lo que hay que defender, la autonomía, la integridad de esa institución. Y ojo, haya
la junta interventora que haya, hagan lo que hagan a ese nivel, nosotros los ciudadanos tenemos que seguir protegiendo, promoviendo y apoyando a los voluntarios de la Cruz Roja. Es algo así como cuando usted tiene que aprender a distinguir entre lo que es un militar, un policía y un bombero. Al bombero hay que apoyarlo siempre, ¿vale? Con el policía uno puede tener cercanías o distancias, igual con el funcionario militar. Siempre desde el respeto, por supuesto. Siempre. Pero al bombero hay que apoyarlo siempre. Al guardaparques hay que apoyarlo siempre. Bueno, lo mismo hay que hacer con el voluntario de la Cruz Roja. Cierro nuestro programa con un llamado, hablando de este tema del auxilio, el socorro mutuo, el apoyo mutuo. Yo les referí hace poco una situación muy complicada. Les hablé de la historia de una maestra ejemplar de la parroquia Antímano, la señora Virginia Díaz, una gran maestra, cursillista de cristiandad, activista comunitaria, una persona que hacía mil cosas, y le quedó tiempo para inventar una fundación de ayuda a los niños especiales de su barrio, porque ella tenía un hijo con síndrome de Down, un joven llamado Douglas Miguel. Ella, buscando cómo apoyar a su hijo, se dio cuenta que en la comunidad, allí en el barrio del Carmen de Antímano, había muchos otros niños también con condiciones especiales. Convirtió su casa en un centro de tareas dirigidas y de ayuda a los niños especiales. Creó la Fundación Especialmente Amigos. La Fundación Especialmente Amigos se creó alrededor de la situación que vivía un joven realmente excepcional en todos los sentidos, llamado Douglas Miguel Malpíquez Díaz, hijo de Virginia Díaz. Virginia ya no está con nosotros. Virginia tendría derecho a vivir, 20 años más, pero en este país, donde la gente que no tiene recursos tampoco tiene acceso a los medicamentos, a los tratamientos, la diabetes se la llevó. Ya no está Virginia con nosotros, pero Douglas sí. Y Douglas está atravesando una situación muy complicada. Sufre de una cardiopatía congénita y actualmente presenta hiposecmia intermitente. Douglas necesita nuestra ayuda. Él es hermano de la activista comunitaria Evelyn Martínez, coordinadora del Radar de los Barrios. Yo quiero pedirle a ustedes, como que si fuera, una ayuda personal, como que si fuera para mí. Yo quisiera pedirles que, si pueden, depositen toda la colaboración que puedan en el siguiente pago móvil: Banco Mercantil, cédula de identidad 14-587-919. Repito, cédula de identidad 14-587-919. Teléfono 0426-782-4232. Repito, teléfono 0426-782-4232. Este niño, estando afectado por el síndrome de Down, sin embargo, él decía que él quería ser camarógrafo del Radar de los Barrios, y en efecto, en más de una ocasión realizó videos y tomó fotografías que fueron utilizados en nuestra producción. Un joven que ya tiene 29 años. Ustedes saben que los jóvenes con síndrome de Down a veces es difícil que lleguen a edades avanzadas, pero con nuestra ayuda podrá seguir viviendo mucho más. Es un ángel. Repito, todo el que pueda ayudar, y no tenga la menor duda, un bolívar, en este país donde el bolívar no vale nada, un bolívar puede hacer la diferencia. Trabajamos para ustedes en la presidencia, el gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el
Mago Ángel Villalobos. Habló para ustedes de su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La Fuerza de la Unión fue una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del gigante Rumbos, si Dios quiere. Chuo Torrealba.